está un poco largo la faena. Buenas noches. Buenas noches, profe. 5-8, ya para iniciar. 5-8. Angie, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno. Avisos parroquiales, ¿cómo nos acabó de ir? Muy bien. ¿Cómo nos acabó de ir en ese asunto de ese trabajo? ¿Revisaron sus notas? ¿Revisaron todos los elementos? ¿Alguna situación que se haya presentado? No, no, señor. Una pregunta, profesor. Sí, señor. El tema de lo que toca entregar ahorita en el escenario 7, o sea, este fin de semana que viene, es infografía. ¿Ya es este fin de semana? Uy. Sí, no, ya es. Es que esta semana no tocó entregar nada. No, nada, esta semana nada. Ahorita toca entregar en este. Entonces es una infografía. ¿Manera Sí. gráfica, texto? Sí. Sí, hay que concatenar esas ideas, plasmarlas dentro de una especie, pues lo que llamamos nosotros, de un cuadro para ir concatenando esas ideas y hacer el flujo dentro de la infografía. Ese sí es más sencillo todavía. Ah, bueno, listo, profesor. Muy amable, gracias. Sí, pero y vuelve y juega pues lo que habíamos planteado, ¿no? Son trabajos que se realizan en grupo. Yo no puedo creer que se me haya presentado tanto inconveniente con el asunto de los grupos. No son sino, este curso es de los pequeñitos que tengo, no son sino 50 y pico de personas. Oye, y no me pudieron encontrar, imagínate, todos tienen el correo, todos tienen están dentro de la misma plataforma y algunas personas pues después de que habíamos disertado y habíamos hablado infinidad de veces de la realización del trabajo, de las normas, de toda esta situación, pues el día anterior en las horas de la noche pues me escribieron y me preguntaban que si era en grupo, que si no, que mejor lo hacían solos, que ellos no tenían grupo, que entonces mejor hacían ellos los grupos. Después de todo eso que hablamos, salieron con unas cosas que me parecieron un poco triste, porque personas con una forma de expresar las situaciones como muy complejas, ¿no? Yo traté de hacer las cosas lo mejor posible, lo más favorable, entregarles a ustedes todas las oportunidades, pero personas que se disgustaron, que hablaban de una segunda revisión, porque pues las reglas eran claras, pues yo ya no podía, porque salía de mi resorte, calificar un trabajo individual, porque la misma plataforma me genera el grupo, sale todo el grupo, salen las 5 personas y el líder del grupo, y resulta que no, que yo mando mi trabajo solo, y entonces eso, por ahí alguien que muy seguramente sabrá quién fue, pues me mandó unos correos pues muy desobligantes, que yo era arbitrario, que como así que yo calificaba más que trabajaran en grupo al contenido del trabajo. Yo simplemente, ¿qué hago? Yo no puedo revisar un trabajo que no cumplió con las normas, entonces sin embargo podía por ahí ciertas notas no tan fuertes, ¿no? Pero bueno, de resto pues, parece que todos, no fue sino una o dos personas con las que tuve ese inconveniente. De resto, pues no sé, es decir, las personas que tenían una puntuación de 10 puntos sobre 100 y todo eso, fue porque no presentaron el trabajo y todavía les pongo 10. Otras personas que lo hicieron de una manera, pues que eso, dice uno, pues digamos que el colegio se terminó hace años, ahorita estamos en la universidad y eso nos implica un poquitico más de responsabilidad y de seriedad en las actividades sin necesidad de que tengamos a alguien encima manifestándonos eso. Entonces, trabajos a este nivel en grupos de A5, donde llegaba 2 hojas y media la primera presentación y la media de bibliografía y la otra, pues un pedacito de algo que copiaron de alguna página y me pareció pues un poquito desobligante. ¿Por qué? Porque pues sinceramente para mí no hay problema,
pero estamos empezando un trasegar que va a ser amplio, va a ser un trasegar de una carrera muy fuerte. Aquí esto no es jugando, aquí vamos a empezar a concretar fundamentos, criterios en los cuales nosotros vamos a tener la responsabilidad de defender las patrimonio, la libertad de otra persona. Entonces yo no puedo mañana, cuando tenga un profesional, llegar ante un estrado de un juez a salir con unas cosas que como que a mí no me parece que bueno, porque si hay una norma, pues es una, nosotros estamos estudiando precisamente para defender lo que es la norma. Y tienen ustedes un tema bastante amplio en estos días, que estamos hablando, que vamos a tocarlo hoy, esas diferencias entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿En qué consiste? ¿Qué es el derecho objetivo? Entonces, ahí tenemos que ver que es una norma. Tenemos que ver que la norma es lo que está escrito y eso es para qué se hace. Pues para cumplirla. Lógicamente que hay infinidad de dichos que echa la ley, echa la trampa, tan bobo el que cumple la ley, pero es que esa es la principal herramienta de nosotros. Entonces nosotros llegamos consensuadamente, democráticamente a un acuerdo, pues me parece muy desobligante que posterior me digan a mí que el arbitrario soy yo porque no respeto las cosas de la universidad, porque es que la universidad decía que era individual, cuando nosotros consensuadamente en reuniones que sostuvimos, pues planteamos ese tema. Pero bueno, no hay problema. La vida es bella y la vida sigue. Cada cual tendrá en su criterio y en su responsabilidad las cosas. Creo que se han hecho las mejores. Ahora, en una comunidad de 50 y pico de personas, pues que me suceda 2 o 3 casos, para mí me parece que es un buen balance. Sin embargo, muchachos, estoy pendiente de que en este momento no tengo las notas ya publicadas y todo eso, pero no he cerrado porque estaba esperando esta reunión con ustedes. Si alguna persona del grupo tiene alguna situación que comentarme, alguna inconformidad, si necesita algo, si hay alguna situación que podamos disertar con relación a esos trabajos, aquí estamos con el mayor gusto y es el momento. Entonces, me cuentan y habla ya o calla para siempre. Porque finalizada esta clase, sin tener ninguna situación puntual, procederé a cerrar esa estructura de esa primera entrega para que pueda habilitar ya la segunda entrega que es del escenario 7. ¿Alguna persona tiene deseos de participar de algún comentario? Muchachos, a esta hora se pueden, a esta hora podemos hablar porque todavía no ha empezado MasterChef, es después de las 8 que se conectan y nos vamos a ver televisión aquí, todavía no ha empezado ningún programa bueno. Profesor, muy buenas noches, con Ever Moreno. ¿Qué hubo, Ever? ¿Qué más? ¿Qué pasó, hermano? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, excúseme, de pronto me acabo de conectar, estaba viendo que estaban tocando el tema de los trabajos, señor. Sí, señor. Quería comentarle mi situación muy particular. Yo participé en todos los encuentros y pues conocía las reglas de juego, como Sí. usted bien lo indica. Al momento de subir el trabajo, pues la verdad olvidé colocar que pues no ha podido tomar contacto con mi grupo de trabajo y por ende lo realicé solo, doctor, y pues lo subí a la plataforma de esa forma. Pues usted me indicó en el comentario de que las reglas de juego estaban claras, que era en grupo y que como no coloqué ningún soporte de pronto de que tomé contacto o hice el esfuerzo de tomar contacto con algún compañero, pues la calificación me quedó en 20 puntos. Ever, mire, es lo siguiente. Uy, ese nombre es suyo. Ever, póngale cuidado, hermano. Lo que pasa es que las reglas son muy. No es que. Entiéndame lo que estoy diciendo con relación a la puntualidad de esa situación. Es decir, hermano, la plataforma aleatoriamente genera un grupo de 5 personas y nombra el líder. ¿Listo? No soy yo no fui. Así como el cuento, yo no fui. Fue la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Ever Moreno está en el grupo tal.
Cuando usted me presenta a mí el trabajo a través de la plataforma, no puedo, empiezo ya a buscarlos por grupos, pero no puedo asignar una nota a Ever Moreno y el resto del grupo no, porque es que me asumen todas los nombres dentro del mismo grupo, ¿sí? Pero entonces, mire, doctor Moreno, hagamos una cosa. Finalizada la clase, por favor, regáleme por el interno un correíto y tratamos de mirar cómo se relaciona. ¿Con qué grupo estaba usted? Claro que sí, doctor. Esto ya que ya le compartí el correo, señor, ya se lo envié. Estaba con Andrés Alberto Moncaleano, Sandra Patricia y John Palomino. ¿Qué grupo era, Ever? Ese es el grupo, ya le confirmo, doctor. ¿Cómo me dijo que eran los integrantes? ¿Cuántos? Son 4 inclusive. Andrés Alberto Moncaliano, Sandra Patricia Ochoa y John Palomino. John Palomino, Alessandra Pino, Luis Eliana, ¿no es que Giovanna? Patricia Quimbaya. No, señor. John Heiber, Palomino Sánchez, Sandra Patricia Ochoa y Andrés Alberto Moncaliano y pues el suscriptor. Me parece que ese grupo sacó como 80, ¿cierto? Pues yo estuve hablando con John y él también lo subió de igual manera solo y él sacó 80. Sí. Pero lo subió solo. Sí, señor, quedó por fuera. Sí, sí, ve. O sea, no lo asumió el grupo. Bueno, hermano. Me escribe apenas termine la clase. Por favor. Ok. ¿Al chat, doctor, o de pronto algún numérico? Codifíquelo ahí, 310. Sí, señor. 275. 4224, hermano. Listo, doctor, muchas gracias. Porque es que no le digo, hermano, que me ponen en unas... A ver. Bueno, mano. Muy amable, doctor. De todas maneras, hermano, revise en este momento su nota. Revísela. Revisando, doctor, revisando. Bueno, ¿alguna persona tiene alguna situación con relación al trabajo, muchachos? Hoy, las 7, 6:30. Por favor. ¿Alguien tiene algún comentario o lo que fue autorizado a subir eso? Bueno, si está autorizado a subir eso, les comento que contra la presente resolución no procede ningún recurso y quedan notificados en estrados las notas que están publicadas. ¿Listo? Las personas que no entregaron trabajo de pronto tienen alguna acotación, alguna situación puntual, ¿nadie? Bueno, muchachos, en vista de ese látigo del desprecio con el que me tienen, que no me quieren hablar, entonces continuemos. Pues nosotros empezamos a hablar varias temáticas y empezamos a relacionar todas las situaciones que se plantean en cuanto a hacer una pequeña definición
de lo que era el derecho, de sus orígenes, ¿sí? Entonces, esos orígenes en la sociedad, que el derecho es un producto social, fue algo cultural, algo que a través de la historia nos decía que es consecuencia de la doctrina, de las situaciones que se estaban planteando en este momento, ¿cierto? Entonces, son cuestiones de clasificar esas actuaciones, esas situaciones y de la necesidad que las mismas personas tenían. Entonces resulta muy importante que miremos cuál es esa situación. Y entonces cuando empezamos nosotros a mirar qué es el derecho, pues analizamos que era un conjunto de normas que estaban direccionadas a tratar de que nosotros como comunidad empezáramos a vivir dentro de un ambiente que fuera propicio para llevar esas actos, esa vida, que nosotros tuviéramos una calidad de vida, que se llevara adelante todo eso. Pero entonces nosotros veíamos que ese derecho tenía ciertos elementos, ¿no? Entonces había comportamientos. Por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal, ¿qué es el delito? Entonces, allá en esos locos que la pasan allá hablando de derecho penal, dicen que el delito es una conducta. Pero ¿qué pasa? Es una conducta humana. Pero no todas las conductas tienen que ser delito. Entonces, uno tiene que hacer filtros. Entonces, uno mira esa conducta que tiene que evacuar ciertos parámetros, que tiene que ser típica, antijurídica y culpable para que pasada esa talanquera, pasado ese semáforo, tiene luz verde y se puede tipificar como una conducta. Por eso siempre en el derecho miramos cómo se presenta esa situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va direccionando esto? ¿Realmente yo tuve la intención? ¿Sí soy culpable? ¿O fue algo que se presentó al azar y por circunstancias de la vida tuvo un resultado? ¿Será que está en la norma? ¿Será que estoy vulnerando algún código? Entonces, fíjense ustedes cómo empezó a escudriñarse en eso y a analizarse y a separarse. Y entonces empezamos a hablar que el concepto de lo que es el derecho objetivo y de lo que es un derecho subjetivo. Y entonces nosotros definíamos, pero pues a grandes rasgos, estos son temas que ustedes muy seguramente ya los han escudriñado, han leído y favorablemente. Entonces nos decía que el derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas que componen el sistema del ordenamiento jurídico del país. Y que el derecho subjetivo, ¿sí? Es esas normas que pueden usarse para asignar un precepto aislado, como un conjunto de normas, o incluso todo un sistema jurídico. Entonces, eso era lo que empezó a hablarse en esas situaciones. Entonces, la Constitución es una norma positiva, el derecho subjetivo, lo que tiene realmente esa situación. Entonces, es muy importante hacer esa pregunta preliminar, ¿no? ¿Qué es el derecho y cuáles son esos alcances? Entonces, ahí entrábamos nosotros a definir, como lo dijo, por ejemplo, Montesquieu. Entonces, Montesquieu definía el derecho como la razón humana en tanto que gobierna a los pueblos. Es decir, es a través de esas normas, de esa concepción clásica que se desprende de la disciplina que nos compete. El derecho es el conjunto de normas generales que se dictan para solucionar cualquier conflicto de relevancia jurídica, con el fin de ¿qué? De regular esa convivencia entre los miembros de una sociedad y que es el fundamento de un Estado. ¿Qué es un Estado? No es más que un conglomerado de personas que tienen una identidad dentro de un territorio. Eso es un Estado, ¿ya? Cuando empiecen a ver ustedes su derecho constitucional, van a ver cómo el Estado es eso, es esa convivencia, ¿sí? Entonces, una situación, por ejemplo, puntual del derecho, bueno, ya saben ustedes que deriva de una palabra latina que quiere directum, que significa directo o dirigido, pero que se sostiene que se deriva de otros conceptos como que enderezar, como que ordenar, como que todas estas palabras que han tratado de llevar, ¿no? Pero definitivamente que el derecho que es la ciencia de las leyes.
Es una significación pasiva del derecho que expresa que a cada cual le corresponde lo que está autorizado a hacer, lo que puede guardar o puede reivindicar, acordándome que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro ciudadano, ¿sí? Entonces, esa palabra derecho es como correlativa, hermano, amigos míos, con la palabra deber. Es una obligación de respetar el derecho ajeno. Uno u otro tienen su origen en la conciencia, en el sentimiento de igualdad. Su sanción está en el consentimiento universal. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esa diferencia puntual. ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Sí? Entonces, puntualmente el derecho objetivo es un conjunto de normas que rigen obligatoriamente la vida humana en la sociedad. ¿Sí? El derecho objetivo es la norma, el derecho objetivo es, aquí la tenemos, el derecho objetivo es tener el código, ¿ya? Entonces, esa norma dentro del código es lo que nos puntualiza. ¿Cuál es la norma de normas? La Constitución política. Entonces, esta Constitución es una norma positiva. Yo tengo un código. Esto es una norma positiva, ¿sí? Entonces, el derecho objetivo es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Todas estas normas que hay, acuérdense de la pirámide de Kelsen, cómo viene diciendo que la norma de normas, la ley de leyes, la Carta Suprema, la Carta Superior, todos esos términos para referirse a la Constitución, que está en la cúspide y que de ahí para abajo vienen lo que son las leyes, los decretos, las ordenanzas. Todas esas normas es ese conjunto de reglas, de conducta que en una sociedad determinada van a gobernar las relaciones de los individuos entre ellos mismos, entre los mismos ciudadanos, entre nosotros, ¿sí? Son reglas de conducta que se imponen mediante, ¿qué? Un constreñimiento social, porque el Estado, recuerden como nos hablaba Thomas Hobbes, nos decía el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán era el Estado, ese monstruo fuerte, grande, poderoso, que ese monstruo que tiene la capacidad de, ¿qué? De constreñirnos. Es tan fuerte eso que nos puede quitar nuestro bien más preciado, que es la libertad. Nos sanciona quitándonos la libertad. Entonces, fíjese usted cómo Mefistófeles, esa situación que nos hablaban de Thomas Hobbes, que es un naturalista, nos decía que el hombre viene de la naturaleza, pero el Estado lo apacigua, porque el Estado es fuerte, el Estado es poderoso, el Estado tiene el poder. Y entonces, ¿a través de qué? De esas normas, de esas reglas de conducta que se imponen mediante un constreñimiento social. Es una talanquera. Eso es lo que digamos, el derecho penal. El derecho penal lo habla uno como que es la última ratio. ¿Por qué? Porque allá en ese inframundo del derecho penal, lo único que vamos a buscar, ¿qué es? La libertad, sancionar. Pero tiene que tener una talanquera, tiene que tener un pare, tiene que haber una forma donde el Estado también le digan, un momento, no puede usted juzgar a una persona, usted no puede condenar a una persona por una conducta que no es delito y que no está contemplada en el Código Penal. Si una conducta no está contemplada en el Código Penal, pues no es delito. No puedo sancionar, tiene que ser a través de una norma preexistente. Ese es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo, haciendo la comparación, digamos, el derecho subjetivo es ese conjunto de normas que pueden usarse para designar un precepto aislado, como un conjunto de normas, o no sé, el derecho de sucesiones. Entonces uno busca acá un tratado de sucesiones, y entonces en el tratado de sucesiones hay una cantidad de normas, y entonces hay una cantidad de teorías, ¿sí? El derecho comercial, que por ejemplo nos habla de la costumbre, ¿sí? Entonces el derecho subjetivo se desarrolló pues, a través de diversos juristas, en los cuales habían teorías, ¿no? Entonces había la teoría de la voluntad. Entonces, el derecho subjetivo
decía, es un poder. ¿Sí? La teoría de la voluntad dice, el derecho subjetivo es de un poder de la voluntad, reconocido por el orden jurídico. ¿Sí? La teoría del interés, decía, es insuficiente, sostiene que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. ¿Ve? Entonces, esas teorías, y habían conceptos de ecléctica, ¿no? Que el derecho subjetivo de una persona presupone el deber jurídico de la otra. ¿Hasta dónde llega ese concepto del derecho como una situación de afectación a los demás? Entonces, esa es la situación con relación a ese derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo posee dos elementos que describen de la forma su naturaleza. Entonces, es un uso interno, es la facultad para actuar, es lo que yo tengo que tener como un comportamiento, ¿no? Entonces, y el derecho subjetivo es de uso externo, ¿sí? Es para exigir determinada conducta, ¿sí? Porque se ejerce a través de ¿qué? De un órgano competente. El derecho objetivo contempla normas jurídicas de carácter coercitivo, es decir, obligatorias. Entonces, esas normas limitan, restringen, conceden derechos, está compuesta por supuestos de hecho y de consecuencias jurídicas. Si yo cojo aquí el código, si yo cojo el código penal y voy al artículo... Como el código de tránsito y la ley de seguridad y convivencia ciudadana. Discúlpeme, Jimmy, qué pena es que no se le escuchó. Como el código penal, código de tránsito y la ley de seguridad y convivencia ciudadana. Pero mire, por ejemplo, lo que es una ley positiva. El Código Penal en el artículo 103, ¿sí? El artículo 103 del Código Penal, mire lo que dice. A ver si lo encuentro. Como que este código no lo trae. Espere. Sí, artículo 103. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión. Punto. Listo. No tiene ninguna interpretación, ¿sí? Es una norma positiva, es coercitiva. El que mate a otro incurrirá en prisión. Punto. Se acabó. Fíjense ustedes que las leyes, ¿sí? Las leyes son ese conjunto de normas que nos ayudan a llevar esa convivencia. Contempla esas normas de la vida cotidiana que no son coercitivas. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, bueno, le estoy hablando carreta porque no me acuerdo bien de esa vuelta, pero por ejemplo el código de tránsito. Dice, hermano, si usted no tiene la licencia de conducción, parquee el carro y llame a un amigo y tiene una hora para que se le solucione esa vaina y ya murió. Entonces, es como esas normas que nos permiten desarrollar la vida cotidiana, pero que no tienen ese fundamento de ser coercitivas y que dependen de una normatividad, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo es a través de esa situación. El derecho objetivo son las normas jurídicas, si son coercitivas, normas, leyes, costumbres, principios, las resoluciones reglamentarias, ¿sí? Que limitan, que restringen esa situación. Establecen derechos, conceden derechos, ¿sí? Y está formado por supuestos de hecho y que tienen una consecuencia jurídica. El derecho subjetivo son las normas de la vida cotidiana, no son coercitivas, da potestades, le da a uno la facultad de tener libertades, ¿sí? Dependen de una normatividad, está limitada por el derecho objetivo. Entonces es ese uso del derecho objetivo lo que tiene un pare a través de ese derecho subjetivo. No tienen esa estructura. Entonces, en esa clase podemos estar hablando de los decretos emanados por parte de los alcaldes, digamos, un decreto de horario de establecimiento. Jimmy, acuérdese usted de la estructura de la pirámide de Kelsen.
Esa obra, usted habla, por ejemplo, de la obra de Kelsen, de la teoría pura del derecho, cómo nos explica el sentido o subjetivo objetivo esa situación. ¿Sí? Entonces, el sistema subjetivo, decía Kelsen, ¿sí? Coincide con la significación objetiva que tiene el acontecimiento, que puede tener por el lado el derecho, pero que no es necesario que coincidan. Algunas disponen, por ejemplo, por escrito de su, por ejemplo, en el caso de una sucesión, a través de un testamento, disponen por escrito de su patrimonio para cuando él muera, pero el sentido subjetivo de esa acción es el testamento. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? O sea, es el significado objetivo. Cuando una persona muere, transfiere su patrimonio a otra, ¿a través de qué? De entregar ese patrimonio a sus herederos. Hasta ahí bien, ¿sí o no? Pero eso tiene que estar. Eso tiene que estar por escrito. El objetivo, profe, el objetivo, en pocas palabras, es la convivencia de las personas en su mismo entorno con costumbres que tengan. Y ya el subjetivo es aquello que quede plasmado mediante alguna norma o algún escrito para precisamente regular ese comportamiento y esa convivencia entre los ciudadanos. Lo que pasa, Jimmy, es que el derecho objetivo, ¿sí? Es positivo, es la norma escrita, es el código, es lo que dice acá. Entonces, vamos a hablar, Carreta, por ejemplo, del Código Civil. Dice, el que se muera tiene que dejar su patrimonio a los herederos. Ah, listo. Esa es la norma objetiva. Ahora, subjetivo, ¿cómo lo hace? Pues a través del testamento, a través de una fiducia. Entonces, aquí hay una norma positiva que me dice, usted hace esto como consecuencia de esto. ¿Listo? Y aquí tenemos un derecho subjetivo que es el que me va a través de la costumbre, a través de la comunidad, a través de las vivencias ciudadanas, a desarrollar eso. Entonces, el que se muere entrega el patrimonio. ¿Cómo lo entrega? A través del testamento. Entonces, positivo, la norma que dice, que reglamenta la sucesión. Subjetivo, el testamento, que es más de una costumbre. Entonces, entre ellos dos no es que exista una oposición, ¿no? El derecho subjetivo siempre encuentra el reconocimiento en el derecho objetivo. El testamento tiene que tener como fundamento, como base, todo el tema de una sucesión. ¿Sí? Entonces... ok, ya entendí. O sea, en pocas palabras, profe, el derecho subjetivo, digamos que complementa el derecho objetivo en todos los casos. Digamos que, Jimmy, complementa, el término complementa. El derecho positivo es la norma. ¿Yo con cuál me le voy a este mundo? Digamos que ese ejemplo de la transmisión, ¿cierto? El derecho objetivo cobra mucho sentido cuando se otorga a quien está dirigido el derecho subjetivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos decía Kelsen, ¿no? Las normas jurídicas se forman junto y ¿para qué? Para que haya un resultado en el derecho subjetivo. Entonces, todas esas teorías son las que nos llevan a eso. El derecho objetivo es de cumplimiento obligatorio, mientras que el derecho subjetivo pues no reviste ese poder coercitivo. Esa es la diferencia fundamental para comprender la naturaleza de ambos, ¿sí? El derecho objetivo es de cumplimiento obligatorio, es una norma positiva, ¿sí? El derecho subjetivo no reviste ese carácter de opresión, no reviste ese carácter coercitivo. Esa es la diferencia fundamental. Y el derecho objetivo y subjetivo se interrelacionan, ellos se mezclan entre sí. No existe oposición entre ellos, pero es posible determinar que los límites del derecho subjetivo están demarcados, está hasta aquí. ¿Por quién? Por el derecho objetivo. Entonces, esa es la situación que se plantea con relación a eso. Entonces, por eso es que nosotros, después de eso, podemos estar hablando del acto jurídico, de lo que es un hecho jurídico, ¿cierto? Entonces, un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, para modificar, para transferir,
para extinguir un derecho, ¿sí? Un resultado favorable para quien promueve esa acción, ¿ya? Y un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. ¿Pero por qué? Porque están amparados a través de ¿qué? De esos conceptos puntuales que es el derecho positivo y el derecho objetivo. Entonces, esos hechos jurídicos en sentido estricto son acaecimientos de comportamiento humanos, ¿sí? Que tiene una voluntariedad de comportamiento, mientras que los actos jurídicos en sentido estricto son los actos que se quieren o se hacen a través de ¿qué? De esos hechos que se ejecutan. Entonces, digamos que ahí va uno encontrando cuáles, por ejemplo, mire, este es un tratado de sucesiones. Dentro de este tratado de sucesiones, aquí, ¿qué encontramos? Encontramos muchas personas jurídicas con capacidad y capacidades sucesoriales, excepciones del principio de indelegalidad, conservación, apertura y publicación del testamento cerrado, cómo se lleva esto adelante a través del decreto 960 de 1970. Todas estas situaciones, fíjense, es un derecho subjetivo. Nos está diciendo cómo es que tenemos que llevar adelante el derecho a tener una sucesión, mientras que el derecho objetivo está en donde el Código Civil que nos dice así se debe llevar una sucesión. Esa es la diferencia puntual. Mientras que el derecho objetivo es un acto que tiene una obligatoriedad, el derecho subjetivo no. El derecho subjetivo es más de tener convivencia, más de utilizar sí, más como de tener esa situación de poder vivir en conformidad con las demás personas. Entonces, ahí tenemos puntualmente que el derecho subjetivo es simplemente la tradición, ¿no? Es ese conjunto de normas que puede usarse para designar un precepto, digamos, aislado de un conjunto de normas, ¿no? Entonces, el derecho positivo nos dice esto y incluso se asemeja al mismo sistema jurídico, pero ese derecho es lo que nos da la oportunidad de mezclar las vivencias del comportamiento de nosotros como sociedad para poderlo encuadrar dentro de una norma muy positiva. ¿Listo? Esas lecturas que ustedes han desarrollado, les voy a ser muy sincero, en este momento no, me parece que la del escenario, es que eso del escenario 5, 6, 7, todos son los atributos de la personalidad, me parece que hasta las 6 tenemos el asunto del patrimonio, de la nacionalidad, todo eso lo abordamos nosotros en pretéritas oportunidades. Entonces, a mí que me parece que es como más relevante, me parece relevante empezar a tocar estos temas. Entonces, estos temas están más puntuales para que ustedes vayan teniendo una estructura, porque ustedes, paralelo a esto, ustedes tienen que estar hablando de negocios jurídicos, tienen que estar hablando de contratos, ya, para que ustedes luego, a través de estos conceptos de lo que es el derecho objetivo, el derecho subjetivo, puedan entender que es un acto jurídico, que es un hecho jurídico, y ahí empiezan ustedes a entender y a canalizar conceptos tan sencillos. ¿Qué es un contrato? Un contrato no es más que un acuerdo de voluntades entre dos personas, en la cual una se obliga a hacer algo, dar algo, y la otra se obliga a entregar algo. Ya, eso es todo, eso es un contrato. Ustedes van y miran y encuentran tratados de los tratados de qué es un contrato. Y simplemente un contrato es eso, es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Pero qué es eso? Eso es un derecho subjetivo, porque nos estamos mezclando que es un contrato de comodato, que es un contrato de arrendamiento, que es un contrato de venta. ¿Sí? Pero que eso es el derecho subjetivo, estamos mirando este contrato, pero ¿dónde está el derecho objetivo de eso? En la misma norma, en el mismo Código Civil que nos dice qué es un contrato, cómo se lleva adelante un contrato, cuál es la finalidad del contrato. ¿Listo? Esa es la situación.
con relación a ese tipo. Entonces, uno ahí es donde, vuelvo y repito, ¿no? Empieza uno a hablar de qué es un acto jurídico. Entonces, el acto jurídico no es más que una manifestación exterior de la voluntad que yo puedo presentar de manera unilateral o bilateral. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Es crear, de transferir, de transmitir, de modificar, de extinguir un derecho, una obligación. Entonces, tiene que tener una serie de circunstancias. Entonces, ahora, eso es un acto jurídico. Ahora, un hecho jurídico. Es un acontecimiento, es un suceso. El hecho jurídico implica la ocurrencia de un momento, desde que se suceda algo en un momento, de que sea un suceso, un acontecimiento que tenga relevancia jurídica. Ahora, es más, puede ser un evento natural. El nacimiento, la muerte, eso es un hecho jurídico, la muerte de una persona. Porque al morir esa persona, a través de ese hecho, se va a generar toda una serie de situaciones. La compra de un bien inmueble, por ejemplo, yo compro una casa, eso es un hecho jurídico. Ahora, ¿el acto jurídico dónde está? Cuando vamos a la notaría a hacer escrituras, cuando vamos a engrosar toda esa situación, es ahí empieza la transformación de un hecho jurídico a un acto jurídico. Entonces, porque es que el acto jurídico es la acción que se ejecuta de una manera voluntaria, de manera consciente. ¿Por qué de manera consciente? Acuérdese del tema que vimos, la capacidad. De manera consciente, ¿con qué? Con un objetivo, con un momento puntual de establecer ¿qué? Una relación jurídica entre una o entre dos o más personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer algo que beneficie a otra persona a través de qué? De esas implementaciones, de esos momentos. ¿Para qué? Para que mañana podamos hablar de que es un negocio jurídico. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo todas estas cosas nos van llevando a esa definición, ese momento. ¿Sí? Entonces, el acto jurídico no lo ¿qué? Nos lo reglamenta aquí el Código Civil. Buscar si lo tengo. Me parece, si no me equivoco. A ver. Digamos, por el matrimonio. Eso, ¿el matrimonio qué es? Es un hecho jurídico que a través de un registro civil se convierte en ¿qué? En un acto jurídico. Entonces, eso en la teoría pura del derecho de Kelsen definía ese concepto de acto jurídico como el acto con el que una norma que estaba establecida o aplicada, entonces generaba ese momento. Entonces, el hecho jurídico es el momento que llega, que sucede. Y el acto jurídico es lo que nos lleva a legalizarlo, a llevarlo a ese limbo, a que nazca a la vida jurídica. Perfecto. Entonces, quería hoy, digamos que disertar un poco sobre esa temática. ¿Qué es el derecho objetivo y qué es el derecho subjetivo? Que fuera puntual esa diferencia, ese concepto. Entonces, venir desde la definición de derecho como ese conjunto de normas que nos permite vivir en una sociedad tratando de buscar una estabilidad y una vida digna dentro de ellas, hasta que dividamos ese derecho en una parte objetiva, en una parte subjetiva, y que la parte objetiva tiene ese poder coercitivo porque es una norma puntual que nos prohíbe, que nos dice algo, y que también hay una parte subjetiva que es más hacia la costumbre, más hacia la parte de convivencia, que ambos van paralelos y ambos están
unidos porque ese derecho subjetivo tiene un límite que lo pone el derecho objetivo. Y en ese sentido empezamos a hablar de que hay unas consecuencias y a través de eso podemos hablar de un hecho jurídico que es un suceso, es un momento y que puede ser elevado a la vida jurídica a través de ¿qué? De un acto jurídico. Se habló de la pirámide de Kelsen. Profe, ¿cuáles son los derechos patrimoniales? Derechos patrimoniales con relación a eso, ¿sí? Esos derechos patrimoniales es que yo tengo mi patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho patrimonial es mis saberes, es lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, el derecho patrimonial tiene que ver todo lo que corresponde, la manera de explotar, la manera de las obras, la manera de que yo tengo mis bienes. Entonces, ese derecho patrimonial, ¿sí? Es de orden económico, tiene un carácter exclusivo. A mí me permite ser titular y controlar los distintos actos de explotación de que pueda ser objeto. Pues yo tengo un derecho patrimonial, por ejemplo, yo tengo un inmueble, yo tengo la capacidad para venderlo. Entonces, ese derecho patrimonial, ¿qué hace? Permite a los titulares recibir una retribución económica por terceros que utilicen, por ejemplo, eso. Entonces, por ejemplo, yo escribo una obra, mañana está, análisis del Código Civil, y ese es un patrimonio mío, pero resulta que la compañera lo va a utilizar. Entonces, habrán unas normas que dicen que yo fui el creador de esto y que tienen que preservar, proteger mis derechos patrimoniales. Esa es una forma también de proteger el derecho patrimonial. Ellos tienen derechos patrimoniales, se pueden clasificar en derechos personales y en derechos intelectuales. Los derechos patrimoniales, bueno, pues el patrimonio, yo tengo esto que son míos, todas estas situaciones, ¿cierto? Que se valoran en dinero, se valoran en dinero. Los derechos patrimoniales son reales, son derechos personales. Mi casa, mi carro, mi finca, todo eso son derechos patrimoniales reales. Pero yo puedo tener derechos intelectuales dentro de algo, ¿no? Que también me generan muchas situaciones de tener protección por parte del Estado. Entonces, el Estado está en la obligación de proteger esos derechos patrimoniales que tengo a mi favor. Entonces, todos los derechos patrimoniales de Colombia se regulan. ¿Para qué? Para protegerlo precisamente. Entonces, ahí tenemos que los derechos patrimoniales los puedo dividir en derechos personales reales o en derechos intelectuales, la creación de algo. ¿Y a través de qué yo clasifico eso? A través de qué los protejo. Por ejemplo, a través de la Cámara de Comercio, a través de la Superintendencia, que todo lo que son creaciones y todo eso, me amparan esa creación, me amparan ese derecho patrimonial. Entonces, los derechos intelectuales los tengo que registrar, tengo que registrarlos, ¿sí? Entonces, ¿dónde registro yo una obra? Ese derecho, esa obra, ese derecho de ser titular. Entonces, lo que me da a mí tener el manejo sobre lo que produzca eso, una traducción de otro idioma. Entonces, esos son derechos patrimoniales. Y aquí en Colombia hay muchas prerrogativas de orden económico, ¿no? Patrimonial, con carácter exclusivo, le permiten al titular controlar los distintos actos, digamos, de explotación que se dé dentro de esa obra.
Entonces, eso es el que protege esos derechos patrimoniales. ¿A través de qué? De entidades, a través de reglas, de normas que están ya predispuestas para esa situación. Especialmente esos derechos intelectuales, ¿no? Proteger esos vínculos de esas obras. Entonces, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Los derechos de autor. Entonces, por eso, por ejemplo, en las universidades se castiga tanto, por ejemplo, el plagio. Tomar una ponencia de otra universidad y fusilarla, ahí tiene una protección con relación a lo que son los derechos de autor. Impide eso, impide que se atropelle esos derechos porque esa es una propiedad, eso es mío, yo lo escribí. Tendría que mediar una autorización para poder llevar adelante cualquier situación que se presente para yo poder hacer el usufructo de eso. ¿Sí? Tiene que haber una autorización puntual. Pero como no la tengo, yo no puedo utilizarla. Por eso se generan delitos como eso, como el plagio. Se generan delitos también como la copia, todas estas situaciones que son los que llevan a tener ese derecho positivo, perdón, ese derecho subjetivo en el sentido de proteger todas esos derechos patrimoniales de las personas, que son, como les reitero, derechos reales, por un lado, patrimonio, y por otro puede ser derechos personales, como son los derechos intelectuales. Profe, ¿y los derechos patrimoniales cuáles serían entonces? Los derechos por ejemplo, los derechos patrimoniales, vuelvo y le repito, pues, hay una clasificación que puedo tener, por ejemplo, lo que es mi patrimonio en sí, todo lo que se pueda valorar en dinero, ¿sí? Entonces, los derechos patrimoniales, porque no hablemos de las obras de un autor, no, sino de los extrapatrimoniales, extra. los que, perdón, es que le escucha cortado. ¿Cuáles serían los derechos extrapatrimoniales? No los patrimoniales, porque ya no lo explicó, sino los extrapatrimoniales. Ya, los derechos extrapatrimoniales, pues ustedes pueden tener toda la situación compleja. ¿Qué es el patrimonio? Es el derecho patrimonial, ¿cierto? Y los derechos patrimoniales se dividen en reales y se dividen en los intelectuales. ¿Listo? Los derechos extrapatrimoniales pueden ser, por ejemplo, las herencias, las sucesiones, todo lo que se plantea dentro de esa área que no están directamente manifiestos en esa situación, ¿cierto? Son los derechos que no pueden ser considerados parte del patrimonio, no son un bien jurídico. Es otra situación diferente, ¿sí? Es un perjuicio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se lesiona un derecho que tiene un diferente valor económico o que puede ser valorado en otros términos, en términos monetarios, ¿sí? Por ejemplo, un derecho extrapatrimonial, el derecho a la vida. El derecho a la vida, Viviana, es un derecho extrapatrimonial. Ahorita, por ejemplo, con todas estas situaciones que están sucediendo y todos estos actos que hay, por ejemplo, el derecho al desarrollo de la personalidad, ¿ya? Entonces, esos son derechos extrapatrimoniales. Entonces, los derechos patrimoniales se clasifican de los derechos subjetivos, ¿sí? Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales precisamente por eso, porque no los puedo tener de esa forma. Entonces, vuelvo y repito, por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y eso genera unos daños. Ya, la En pocas palabras, son derechos no tangibles, profe. Disculpe, Jimmy, es que no le escucho. No sé si seré yo porque... Son derechos no tangibles, o sea, que no se pueden, digamos que, tener físicamente. Se pueden valorar, ¿sí? Pero no son tangibles en el hecho de tocarlos. Yo tengo
yo tengo mi pocillo, este pocillo es mío, eso es un patrimonio. Yo tengo un libro que escribí, es un derecho intelectual, pero también tengo mi vida, entonces el derecho a la vida, ese extrapatrimonialmente, pero si quitan mi vida, puede en determinado momento tasarse, ¿ya? Entonces, esas obligaciones patrimoniales, por ejemplo, son las que el derecho pecuniario de una persona, en cambio las obligaciones extrapatrimoniales podrían ser susceptibles de evaluarse de otra manera. Se pueden tener en cuenta de otra manera. A ver, sí, es que ese daño, por ejemplo, la reparación civil, ¿sí? Extrapatrimoniales y patrimoniales. Entonces, ese daño que incluye a la persona, ese daño moral, ese daño se puede resurgir moralmente. Por ejemplo, en un proceso, si a mí no me interesa, digamos, que me reparen económicamente, yo podría solicitar una reparación moral. Entonces, digamos, en delitos, por ejemplo, como que la injuria. No, yo quiero que me repare colocando un aviso en la prensa diciendo que lo que usted dijo fue mentiras. Entonces, eso es una reparación moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un daño extrapatrimonial, hay un derecho extrapatrimonial que me fue vulnerado, y entonces me pueden llegar a reparar de esa forma, no necesariamente tasado en dinero. Entonces, no necesariamente tiene que ser tasado en el dinero. Por ejemplo, el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en sus creencias, en los afectos, el decoro, el honor. Entonces, en mi vida privada. Todas esas situaciones, entonces, consideran que es una situación moral. Entonces, ese es un patrimonio, un extrapatrimonialmente me pueden dar esa situación, me pueden entregar eso. Entonces, esos derechos extrapatrimoniales digamos así, sí, ese prefijo extra, entonces por eso es que están por fuera del patrimonio, que no pueden ser considerados como una parte en forma directa. Esos derechos son inherentes a la persona, son intransferibles, ¿sí? Inembargables, no son un bien jurídico porque pues no tienen un valor económico. Entonces se entiende entonces que esos derechos extrapatrimoniales constituyen una situación diferente, es un derecho subjetivo a lo que es en sí el derecho patrimonial. Entonces, como le digo, los derechos extrapatrimoniales son esos que están por fuera del patrimonio tangible, del patrimonio que uno tiene como un bien, como una propiedad. Entiéndame lo que digo, no quiero decir que son derechos extrapatrimoniales, por ejemplo, mi vida, claro que eso es mío. Digamos, mi libre desarrollo de la personalidad, claro que es mío, lógicamente, pero no es tangible, no es esa situación como decir, tengo un carro, tengo una casa, tengo un libro, tengo una idea registrada. No es eso, son mis derechos, pero que están por fuera del patrimonio. No pueden ser considerados como una parte de forma directa del patrimonio porque no son tangibles, ¿sí? Entonces, esa es digamos, la puntualidad con relación a lo que son los derechos extrapatrimoniales. Voy a robarme 10 minuticos con ustedes para lo siguiente. Que ahorita el compañero que nos dijo con relación al trabajo ya es para la próxima entrega, que es la otra semana. Entonces, con relación a esa infografía, es claro, mire, son ideas que se tienen que unir, concatenadas, para la entrega de un trabajo en la cual vienen unas figuras, gráficos, que se pretende
que se hagan en grupo, que interactúen todas las personas, que se puedan beneficiar de ellas, que puedan entenderlo, que lo realicen entre todos y que una persona llamada líder en el grupo lo suba a la plataforma para ser susceptible de una calificación. Que no tengo ningún inconveniente en que tomen un tema puntual de lo que hemos hablado, de lo que hemos desarrollado, y lo desarrollen de una manera coloquial, que ustedes lo entiendan, que yo pueda coger ese trabajo y dárselo a otro grupo y el otro grupo lo entienda. Que no vamos a tener reglas de juego, de que las normas APA, de que tiene que ser puntualizado así o así, de tal manera o de la otra manera, no. Que haya un trabajo en grupo, que haya un trabajo que se desarrolle, que sea un trabajo que se plasme con inteligencia de unas personas que están ya en una universidad y que vamos a contemplar la posibilidad de entregar un par de buenos trabajos, de llevarlos a la facultad y decir, mire, estos trabajos que se están realizando y entregarlos allá para que los vean. Este trabajo que vamos a hacer, este trabajo siempre lo debemos ir enfocando referente al libro de personas de Código Civil, ¿cierto? O sea, esos punticos que están ahí lo debemos enfocar relativamente es en el Código Civil, ¿cierto? Viviana, sí, estoy equivocada. No, Viviana, lo que pasa es que nosotros estamos en una clase de Derecho Civil que está enfocada al área de personas y a través de esa área de personas hemos venido desglosando y desarrollando toda una temática, ¿no? Entonces, para mí la idea, ¿cuál es? Digamos que las personas, los atributos de la personalidad, patrimonio, la nacionalidad, el domicilio, el nombre, la capacidad, por ejemplo, desarrollar ese contexto me parece que sería un buen trabajo, ¿no? Hablando así a grosso modo. Hoy, por ejemplo, hemos visto el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el hecho jurídico, el acto jurídico. Estos de acciones patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿no? Entonces, todos esos puntos ustedes lo van desarrollando a través de esa infografía que puede plasmarla en el trabajo sin ningún inconveniente. Pero lo que quiero que se comprenda es eso, ¿no? Que por parte mía yo no tengo ninguna restricción, que es que tiene, en cuanto a la parte subjetiva, es decir, cómo se presenta, que si en letra no sé qué, que si en letra para allá, que no, me interesa ver es esa profundidad de pronto en el desarrollo de una temática, de un tema. ¿Listo? Me parece más puntual sobre ese tema. Vuelvo y reitero, vamos a finalizar nuestra charla en el día de hoy y posterior a finalizar la charla voy a cerrar ya el capítulo de la primera entrega. Nadie más ha tenido objeciones, nadie ha presentado ninguna otra situación con relación a ese trabajo. Entonces las notas que están publicadas allá en la página con relación a este primera entrega quedaron así como están. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Listo, Sí, Diego. profe, Sí, muchas señor, gracias. profesor, muchas gracias. Jimmy. De todas maneras, por favor, si cualquier cosa a través ahí del chat interno, manifiesten algo, las personas que no presentaron el trabajo, si de pronto tienen alguna situación especial que quieran plantear y que sea digna de pronto de un análisis y mirar qué se puede hacer, con el mayor gusto. Pero plazo hasta las 8 de la noche, son las 7:30, ya me voy a dedicar a eso, entonces hasta las 8 antes de que cierre ese grupo. Y queridos amigos, que tengan una excelente noche, que pasen muy buena semana, que sea muy productiva. Por favor, revisen sus notas ya como quedan, porque a partir del momento sí ya llega a haber alguna modificación, alguna inconsistencia, alguna situación.